señor presidente. Señorías, después de debatir dos penosas mociones del Partido Popular, dos dolorosas mociones para millones de españoles, que empezamos bien, que por ventura no han merecido más que su gloria, el Grupo Socialista presenta a este Pleno una moción muy diáfana y de indudable contenido: suprimir el aforamiento de diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, modificando la Constitución para dar cumplimiento a esta iniciativa. Quiero decir, suprimir, no restringir, no limitar, no crear ponencias. Suprimir, es decir, hacer desaparecer, que deje de existir, eliminar una cosa. La palabra aforado, señorías, cada vez es más conocida en nuestro país y también es más controvertida. La figura del aforamiento, con su abusiva proliferación, se ha convertido en un verdadero problema, aunque no hay que olvidar la presunción de inocencia y la desprotección que en muchas ocasiones se genera en la vida pública, pero es cierto que se ha convertido en un verdadero problema social. Y voy a intentar ser didáctico. ¿Qué implica ser aforado? Sencillamente, ser juzgado por un tribunal colegiado diferente al que correspondería si fuera un ciudadano normal. Y digo ciudadano normal, señorías, intencionadamente. Porque ser aforado, el aforamiento en estos momentos, es una anomalía, una excepción y una extravagancia, como señala la profesora Martínez Alarcón. Un problema, como les decía, por el rechazo que está suscitando en nuestra sociedad. El aforamiento, señorías, es un privilegio y es un escudo que algunos o algunas utilizan aquellos políticos que están vinculados por la corrupción. Extravagancia, por lo tanto, anormalidad y privilegio que genera una desigualdad con el resto de los mortales. La singularidad procesal penal de la que gozamos todos nosotros, los que estamos en esta Cámara, es demasiado extensa y sin duda necesita de una profunda y seria revisión, porque implica alterar las reglas de las competencias judicial, penal, objetiva, funcional y territorial. Señorías, el aforamiento contradice con mayúsculas y sin ninguna justificación el principio de igualdad. Miren, esta prerrogativa, esta fuerza expansiva que tiene el aforamiento, contribuye además a retrasar más, si cabe, los procesos judiciales en los procesos de corrupción. Y esta dilación que genera da lugar a una evidente sensación de impunidad. Por lo tanto, ya tenemos desigualdad, anormalidad, privilegio, impunidad y extravagancia. Esta es la situación que se transmite con el aforamiento. Esta es la imagen que perciben los ciudadanos, que puede ser que sea otra cosa, pero esta es lo que llega a los ciudadanos, que la justicia no es igual para todos. Y esto, señorías, estarán conmigo, que crea suspicacia, crea desconfianza, crea recelo hacia todos nosotros. En España, y voy a manejar datos del ministro Gallardón, eran 17.621 los aforados de diferentes tipos, de los cuales alrededor de 2.500 correspondían a políticos, según afirmaban los catedráticos Gómez Colomer y Esparza Leibar. El resto, altos cargos del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, de los defensores del pueblo e incluso de las comunidades autónomas, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, además de jueces, fiscales, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y parte de la Casa Real. Cada uno con sus peculiaridades. Pero hoy no estamos hablando de todos estos. Hoy estamos hablando de la existencia de 2.500 políticos aforados. 2.500 políticos que ahí fuera remueven los cimientos de la sociedad porque directamente se contraponen a los objetivos de regeneración democrática de nuestro sistema político. Y esto nos tiene que obligar, nos debiera obligar ya a plantearnos una respuesta radical e inmediata a esta controvertida figura jurídica. Los socialistas en este tema, y lo reconocemos, hemos sido timoratos e indecisos. En la pasada legislatura nos abstuvimos ante algunas iniciativas muy parecidas o similares a esta moción, y lo reconocemos. Pero hoy consideramos que alterar las reglas del juego judicial, creemos que beneficiar a unos pocos, pensamos que ser juzgados por un tribunal superior al juez ordinario no tiene ningún motivo ni excusa. Y así lo hemos expresado en nuestro programa de gobierno.
Porque el aforamiento, además de ser una normalidad, una desigualdad y un privilegio o una impunidad, es también un desprecio. Sí, un desprecio a los jueces predeterminados por ley. Por tanto, se genera también una verdadera desconfianza estructural ante un poder del Estado como es el Poder Judicial. Señorías, si los socialistas estuvimos indecisos, no digamos nada del Partido Popular, que no quiso ni oír hablar de este asunto y con su absoluta mayoría se negaron siempre a apoyar cualquier propuesta parecida a esta. Hoy esperamos desde el Grupo Socialista que hayan oído a la sociedad, que hayan entendido sus respuestas y, por tanto, apuesten de verdad por la regeneración democrática de España y de la política. Pero de verdad, una apuesta seria y no de boquilla. Esto lo veremos dentro de un ratito. Los socialistas sí apostamos por esta regeneración. Por ello creemos que la sociedad española, la ciudadanía española, nos está diciendo que esto de los aforamientos a los políticos se debe suprimir, que se tiene que reformar la Constitución, que se tienen que reformar los estatutos de autonomía y se tiene que acabar con esta situación tan controvertida. Privilegio y situación anómala e injusta que no se produce en los países, vamos a llamar serios, como se regulan en España. Miren, y poniéndolo en una circunstancia de fútbol, por esto de la selección española en la Semana de Pasión. Si hemos sido campeones del mundo en fútbol, también somos campeones del mundo en el aforamiento. A Portugal y a Italia les ganamos en cuartos de final 2.500 a 1. A Francia en semifinales 2.500 a 10. Y a Alemania, a Reino Unido y a Estados Unidos en la final 2.500 a 0. Esto, señorías, en privilegios, en desprecios a los jueces, no debemos ser campeones de nada. En Alemania, el Reino Unido, en Estados Unidos no tienen aforados. En Italia y Portugal solo está aforado el presidente de la República y en Francia el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Señorías, en ninguno de estos países, en ninguno, los parlamentarios están aforados. En ninguno de estos países, en ninguno, ningún parlamentario se atrinchera bajo el sillón para no ser juzgado por el juez ordinario. Y aquí lo estamos viendo todos los días. Los casos Palma-Arena, Gürtel, el caso Cooperación, Bárcenas, Pujol o el caso Imelsa están provocando una profunda indignación en nuestra sociedad. Porque con ser diputado o ser senador o ser parlamentario te aferras bien a tu puesto o te colocan en la Diputación Permanente de una Cámara y, por si acaso, te escudas en el aforamiento para no ser juzgado y ni siquiera imputado o acusado o investigado por el juez de instancia. Señorías, esta singularidad patria hace que los jueces de instrucción, cuando les corresponde un procedimiento de corrupción y hay algún aforado, sean reticentes en investigar. Suelen citar, y también lo hemos visto hace poco, a todos los sospechosos antes de citar al aforado. Prefieren, en definitiva, no imputar o, mejor, no incriminar a un aforado porque saben que el proceso se les va a escapar de su instancia. Porque saben que, como se desconfía de ellos y se confía más en esos jueces elegidos, a ellos se les va a privar de juzgar y de hacer su trabajo. Esto seguramente les suena. Y mientras tanto, mientras todo eso se produce y se marea la perdiz, normalmente el político de turno tiene tiempo para hacer o deshacer determinadas prácticas o mandar SMS o correos electrónicos. Esto seguro que también les suena. Por tanto, para que esta disfunción no siga siendo un privilegio, hay que eliminarlo como paso imprescindible para la regeneración institucional, pero también como paso imprescindible para la independencia de la justicia. Miren, estoy absolutamente de acuerdo con lo que hace pocos días dijo la señora Bonich, nueva líder del Partido Popular en Valencia. Dijo esto, que la situación que están viviendo en Valencia genera desánimo, bochorno y sonrojo. ¿Con qué cara se lo explico yo a la gente?, dijo. Efectivamente, las últimas situaciones de corrupción que estamos viendo provocan eso, indignación y sonrojo. Y genera que cada día que pasa aumente la desconfianza en los ciudadanos y que la política y los políticos seamos uno de los principales problemas de este país. Y esto es peligroso, porque poco a poco, si seguimos así, se irá minando el sistema democrático. Porque poco a poco, por la falta de asumir responsabilidades políticas de algunos, todos los que nos dedicamos a esto estaremos en el centro del huracán.
¿O es que la verdad es distinta según quien sea uno u otro? ¿O es que la verdad es distinta según te juzgue un juez de instrucción o un juez del Supremo? Porque, señorías, ¿por qué 2.500 ciudadanos que en un momento de sus vidas se dedican a la política nunca, mientras se dediquen, ejerzan como tal, nunca van a pasar por un tribunal ordinario? ¿Por qué ese aforamiento en España es una singularidad casi universal? ¿Por qué las normas procesales pueden ser modificadas para ciertas personas? Ha sido el propio Consejo General del Poder Judicial y el fiscal del Tribunal Supremo el que ha solicitado que se limite el aforamiento de los cargos públicos al observar algo grave, el blindaje que garantiza un aforamiento ante posibles imputaciones por corrupción. Señorías, el fuero procesal implica, como antes decía, alterar las reglas de la competencia judicial. El aforamiento supone que existan dos clases de ciudadanos, los normales y los anómalos, o sea, los políticos. Y esto no puede ser así. Ante la ley, aunque algunos no lo quieran, todos los ciudadanos somos iguales. Ante la ley, señorías, aunque algunos no lo quieran, no caben privilegios. Ante la ley, señorías, aunque algunos no lo quieran, nos regimos por la misma justicia y una única justicia. Ante la ley, aunque algunos no lo quieran, debemos presentarnos sin privilegios, sin superiores y sin afortunados, porque la ley debe ser inexorable. Por ello, los socialistas presentamos esta clara moción, que esperamos tenga el apoyo mayoritario de la Cámara y se demuestre que de verdad se cree y se quiere en una mejora de nuestras instituciones. Porque si no, lo justo será desigual, pero no para todos, solo será desigual para los desiguales. Muchas gracias.